Papá Noel no existe, o al menos, no como te lo han contado. Detente un momento. ¿Alguna vez te has parado a pensar de verdad en Papá Noel? No en el señor bonachón de los anuncios de televisión, ni en el icono navideño que inunda los centros comerciales. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salió todo esto? Más allá del marketing, más allá del consumismo desaforado de estas fechas, ¿hay algo más? Porque seamos sinceros, la Navidad se ha convertido en un escaparate brillante, una carrera por ver quién decora más su casa, quién compra el regalo más caro, quién publica la foto más perfecta en redes sociales. En medio de todo ese ruido, en medio de esa vorágine de luces y oropel, la figura de Papá Noel parece un elemento más del decorado, una pieza clave para que la maquinaria del consumo siga girando. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen edulcorada, esa figura prefabricada, ha eclipsado algo mucho más profundo, mucho más real? Piensa por un instante. Un anciano gordo vestido de rojo que entra por la chimenea, que viaja por todo el mundo en una noche, que tiene elfos trabajando sin descanso en el Polo Norte. ¿De verdad te parece creíble? ¿No te chirría un poco, incluso en lo más profundo de tu espíritu navideño? Porque a mí sí. Me chirría y me molesta que algo que podría ser una historia fascinante se haya reducido a un mero reclamo publicitario. Porque detrás de esa barba blanca, detrás de ese traje rojo chillón, se esconde un personaje histórico real. Un hombre de carne y hueso, con virtudes y defectos, con una vida apasionante que poco o nada tiene que ver con el Papá Noel que nos venden. Un hombre que, te aseguro, te sorprendería mucho más que cualquier magia inventada. ¿Te has preguntado alguna vez si al celebrar a Papá Noel no estamos, quizás, perdiendo de vista algo esencial? Algo que va más allá de los regalos y los villancicos. Algo que tiene que ver con la generosidad, con la bondad, con la verdadera esencia de estas fechas, si es que aún queda algo de esencia entre tanto envoltorio de plástico. Porque la historia que te voy a contar es una historia que incomoda. Es una historia que cuestiona los cimientos mismos de la Navidad moderna. Es una historia que te va a hacer dudar de todo lo que creías saber sobre Papá Noel. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? ¿Estás dispuesto a mirar más allá de la fachada, a rascar debajo de la pintura navideña y encontrar el verdadero rostro de este personaje? Porque te aseguro que lo que vas a descubrir te va a sorprender. Te va a remover por dentro. Puede que incluso te enfade. Porque la verdad, a menudo, es incómoda. Y la verdad sobre Papá Noel, sobre su origen, sobre su transformación en el icono comercial que conocemos, es una verdad que muchos preferirían que permaneciera oculta. Pero nosotros no. Nosotros vamos a desenterrar esa verdad. Vamos a quitarle el polvo a esa historia olvidada. Vamos a rescatar del olvido a ese personaje fascinante que se esconde tras la máscara de Papá Noel. Y te aseguro que, cuando lo conozcas, cuando descubras su verdadera historia, ya nunca más verás la Navidad con los mismos ojos. Así que prepárate. Abre tu mente. Y déjate llevar por esta historia que te va a desafiar, que te va a cuestionar, que te va a incomodar. Pero que, sobre todo, te va a fascinar. Porque la verdadera historia de Papá Noel es mucho más apasionante, mucho más compleja, mucho más humana, que cualquier leyenda inventada. Si te interesa descubrir vidas fascinantes como esta, suscríbete al canal Vidas Santas, comenta qué te parece esta introducción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Sí, Papá Noel tiene un origen real, y se llama San Nicolás de Bari. Puede que te sorprenda, acostumbrado como estás a la imagen regordeta y jovial que nos venden cada Navidad, pero existió un hombre de carne y hueso tras esa barba blanca y ese traje rojo. Un hombre del siglo IV, un tiempo que se siente tan lejano como las estrellas, un tiempo donde el Imperio Romano se tambaleaba y una nueva fe, el cristianismo, luchaba por abrirse camino en un mundo de dioses antiguos y emperadores divinizados. Este hombre, Nicolás, no era un elfo mágico ni un duende juguetón. Era un obispo. Obispo de Mira, una ciudad en lo que hoy conocemos como Turquía. Imagínate por un momento, lejos de los centros comerciales iluminados y la música navideña omnipresente, en el polvo y el sol del Mediterráneo oriental, un hombre con una mitra y un báculo.
Un líder religioso, un pastor de almas, en un mundo donde la vida era dura, la fe era un refugio y lo milagroso, quizás, un poco más cercano a la realidad cotidiana. ¿Puedes conciliar esa imagen con la de Papá Noel? El obispo severo y barbudo, con su mirada quizás cansada del peso de la responsabilidad espiritual, se parece en algo al alegre repartidor de regalos que se desliza por las chimeneas en un trineo volador. La distancia parece abismal, ¿verdad? Casi como si habláramos de dos personas completamente distintas. Y en cierto modo, lo son. La maquinaria comercial navideña ha tomado un personaje histórico, lo ha despojado de su contexto original, de su significado profundo, y lo ha transformado en un icono de consumo, en un mero instrumento para vender juguetes y felicidad prefabricada. Pero, ¿sabes qué? En esa transformación, por retorcida y superficial que pueda parecer a primera vista, hay también un eco, un débil reflejo, de algo que sí existió en ese obispo del siglo IV. Porque Nicolás de Bari, más allá de su cargo eclesiástico, más allá de los dogmas y las doctrinas, era conocido por su generosidad. Se contaban historias de actos de bondad, de regalos secretos, de ayuda a los necesitados. Esa semilla de bondad, esa chispa de generosidad, quizás sea lo único que ha sobrevivido intacto a través de los siglos, a pesar del barniz comercial y la distorsión del mito. Ahora, piensa un momento. Como un obispo del siglo IV, un hombre real, con preocupaciones terrenales y espirituales, en un rincón remoto del Imperio Romano, terminó convirtiéndose en este personaje navideño universal. ¿Cómo se teje la historia, la leyenda, la fe y el puro interés comercial para crear un mito tan poderoso que resuena en el corazón de niños y adultos en todo el mundo? Es una pregunta fascinante, ¿no crees? Una pregunta que nos obliga a mirar más allá de la superficie brillante y festiva de la Navidad, para intentar desentrañar la madeja enmarañada del tiempo y la tradición. Y quizás, en ese viaje, descubramos algo más que la simple historia de un personaje navideño. Quizás descubramos algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia necesidad de creer, de dar, de recibir, de soñar con un mundo un poco más mágico, un poco más bondadoso. Aunque sea una vez al año. En esta historia, te invito a mirar hacia atrás, mucho antes de la leyenda, mucho antes de que su nombre resonara en cada rincón del mundo en fiestas llenas de luz y alegría. Quiero que viajes conmigo al origen, a los cimientos de una vida que, como un árbol majestuoso, extendió sus ramas de bondad y generosidad hasta límites insospechados. Piensa por un momento en el lujo, en la opulencia. Imagina nacer rodeado de seda, de mármol, de la dulce melodía del oro al tintinear. Nicolás llegó al mundo en medio de todo esto, en una familia bendecida por la fortuna, donde la escasez era solo un eco lejano en cuentos olvidados. Tenías a tu disposición todo lo que el mundo material podía ofrecerte, vestidos finos, manjares exquisitos, una educación privilegiada. ¿No es acaso el sueño de muchos? ¿No es la meta que la sociedad moderna te vende como la cúspide del éxito? Pero la vida, caprichosa y a menudo cruel, tenía otros planes para este niño. La fragilidad de la existencia golpeó pronto a Nicolás. Antes de que pudiera comprender plenamente la magnitud de su herencia, antes de que siquiera pudiera disfrutar plenamente de los mimos y cuidados de sus padres, la sombra de la orfandad se cernió sobre él. De repente, te encontraste solo, con un vacío inmenso en el corazón y una fortuna deslumbrante en las manos. Ahora, detente un instante y ponte en su lugar. Eras un niño, desamparado, con la responsabilidad de una riqueza que quizás no entendías del todo. El camino fácil, el camino que la mayoría habría tomado, estaba claro: hundirte en el hedonismo, ahogar tu dolor en placeres efímeros, construir un muro de oro alrededor de tu soledad. ¿Quién te culparía? ¿No es acaso lo que la sociedad te enseña sutilmente a hacer? Tienes derecho a disfrutar, susurra el mundo moderno, has sufrido, te lo mereces. Y con esa justificación, podrías haber construido palacios, organizado fiestas interminables, rodeado tu vida de aduladores y lujos vacíos. Pero Nicolás eligió un camino radicalmente diferente. Un camino que, incluso hoy en día, nos resulta desconcertante, casi incomprensible.
En lugar de abrazar la vida de privilegios que la sociedad le ofrecía en bandeja de plata, decidió volcar su fortuna, su herencia, en un río de generosidad sin límites. Optó por la incomodidad, por la renuncia, por la empatía más profunda hacia aquellos que la vida había tratado con menos benevolencia. Piensa en ello. Un niño rico, huérfano, eligiendo la pobreza voluntaria, la entrega desinteresada. ¿No te resulta chocante? ¿No desafía todas las lógicas del mundo actual, donde la acumulación y el egoísmo se disfrazan de ambición y éxito? En una época donde la riqueza se exhibe como trofeo y la caridad se reduce a un gesto vacío para limpiar conciencias, Nicolás eligió la discreción, el anonimato, la verdadera esencia de la ayuda. Se dice que su piedad era palpable desde niño. No una piedad ostentosa, de rezos públicos y gestos grandilocuentes, sino una piedad silenciosa, profunda, que emanaba de su corazón como un manantial inagotable. Observaba el mundo con ojos compasivos, veía el sufrimiento donde otros miraban hacia otro lado, sentía el dolor ajeno como si fuera propio. Y no se quedaba en la mera contemplación, no se limitaba a sentir lástima. Actuaba. Transformaba su compasión en acción concreta, en ayuda tangible. Imagina las noches oscuras iluminadas solo por la luz de la luna, mientras Nicolás, disfrazado para no ser reconocido, se deslizaba por las calles, dejando discretamente sacos de monedas en las puertas de las familias necesitadas. Piensa en el alivio, en la sorpresa, en la gratitud silenciosa de aquellos que, al amanecer, descubrían un milagro inesperado en el umbral de su hogar. ¿No te evoca una imagen poderosa? ¿No te hace cuestionar la verdadera naturaleza de la generosidad, de la caridad auténtica? Nicolás no buscaba el aplauso, la fama, el reconocimiento. Su recompensa era la sonrisa de un niño hambriento, el agradecimiento silencioso de una madre desesperada, la simple satisfacción de haber aliviado un poco el peso del sufrimiento en el mundo. Vivió su infancia no en palacios dorados, sino en el palacio interior de su conciencia, guiado por una brújula moral que señalaba constantemente hacia el prójimo, hacia el necesitado, hacia el olvidado. Y aquí te lanzo la pregunta fundamental, la interrogante que resuena a través de los siglos: ¿fue esta temprana vocación de servicio, esta semilla de santidad plantada en su infancia, la clave para su posterior transformación en leyenda? ¿Fue esa elección radical de renunciar a la comodidad y abrazar la generosidad lo que encendió la chispa que convertiría a Nicolás en el santo venerado, en el icono de la bondad que conocemos hoy? Reflexiona sobre ello. ¿Es acaso en los primeros años de vida, en las decisiones aparentemente pequeñas pero trascendentales, donde se forja el destino? ¿Es en la infancia donde se siembran las semillas de la grandeza, tanto en el bien como en el mal? La historia de Nicolás te invita a mirar dentro de ti, a cuestionar tus propias elecciones, tus propias prioridades. Te desafía a preguntarte si estás utilizando tus dones, tus talentos, tu propia herencia, cualquiera que sea, para construir un mundo mejor, o si te estás dejando arrastrar por la corriente del egoísmo y la indiferencia. Porque, en última instancia, la historia de Nicolás no es solo la historia de un santo, sino un espejo donde puedes contemplar tu propia humanidad, tu propia capacidad de grandeza, tu propia vocación, tal vez aún latente, a la santidad. En este relato, adentrémonos en el corazón palpitante de la leyenda, donde lo extraordinario se entrelaza con lo cotidiano, y donde un hombre, Nicolás, se transforma en un faro de esperanza, un forjador de historias que resuenan a través del tiempo. Te invito a explorar conmigo los senderos misteriosos de los milagros y las leyendas que lo rodean, a desentrañar el tejido de su fama, hilo a hilo, acto de bondad tras acto de bondad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple mortal puede ascender al panteón de los santos, cómo su nombre puede convertirse en sinónimo de asombro y benevolencia? La respuesta, quizás, reside en las narraciones que se tejen a su alrededor, en los ecos de prodigios que desafían la lógica y en los actos de compasión que perforan la oscuridad. Y en el caso de Nicolás, estas historias son tan brillantes y numerosas como las estrellas en una noche despejada. Comencemos con una de las más entrañables, una historia que pinta a Nicolás no solo como un hombre piadoso, sino como un astuto benefactor, un ángel guardián terrenal que actúa en secreto, velado por la sombra de la noche. Imagínate una familia sumida en la desesperación, un padre al borde del abismo, con 3 hijas y ninguna dote para casarlas.
En aquella época, en la encrucijada de la antigua Licia, una hija sin dote era una hija destinada a la penuria, a la vergüenza, quizás incluso a destinos aún más sombríos. La desesperación del padre era palpable, su futuro, y el de sus hijas, pendía de un hilo, amenazando con desmoronarse. Ahora, sitúate en la piel de Nicolás. Dicen que era un hombre de fe profunda, pero también de una sensibilidad exquisita hacia el sufrimiento ajeno. Oyó, o quizás sintió, el lamento silencioso de esta familia. Y en lugar de ofrecer una limosna pública, un gesto vacío de ostentación, eligió la senda del anonimato, la senda del verdadero regalo, aquel que no busca reconocimiento, sino que brota de la pura empatía. Cuenta la leyenda que, durante 3 noches consecutivas, Nicolás, envuelto en el manto protector de la oscuridad, se acercó sigilosamente a la casa de este hombre desdichado. No llamó a la puerta, no buscó agradecimiento. En cada visita, arrojó por la ventana abierta una bolsa llena de monedas de oro relucientes. No una, sino 3 bolsas, una para cada hija, una dote celestial que caía como rocío dorado sobre la tierra árida de su pobreza. ¿Puedes visualizar la escena? El padre, al amanecer, descubriendo con asombro el milagro, las monedas brillantes como soles en miniatura, transformando la desesperación en esperanza, la oscuridad en luz. 3 veces se repitió este acto secreto, 3 veces la generosidad anónima de Nicolás obró el milagro, salvando a las hijas de un destino incierto y devolviendo la dignidad a un padre al borde de la desesperación. Esta historia, tan sencilla como poderosa, es una ventana al alma de Nicolás, a su comprensión profunda de la miseria humana y a su deseo ferviente de aliviarla, no con grandes gestos públicos, sino con actos silenciosos de bondad, sembrados en secreto, como semillas de esperanza en tierra fértil. ¿No te conmueve esta imagen de un hombre que elige la discreción, que prefiere el anonimato a la adulación, que encuentra su recompensa en el simple acto de ayudar? Pero la leyenda de Nicolás no se detiene en la generosidad secreta. Se expande, se ramifica, como un árbol cuyas raíces se hunden en la tierra fértil de la fe popular. Se le atribuyen otros milagros, hazañas que desafían las leyes de la naturaleza, actos que lo elevan por encima de lo terrenal, acercándolo al reino de lo divino. Se cuenta que, en uno de sus viajes marítimos, una tormenta furiosa azotó la nave, amenazando con engullirla en las profundidades del océano. Los marineros, aterrorizados, invocaron a todos los santos, pero fue el nombre de Nicolás el que resonó con mayor fuerza en medio del rugido del viento y las olas embravecidas. Y, como por arte de magia, la tormenta amainó, las aguas se calmaron, y la nave, milagrosamente, se salvó del naufragio. ¿Puedes imaginar el alivio de aquellos hombres, la gratitud en sus corazones, la certeza de que una fuerza superior, una mano invisible, había intervenido para salvarlos? Y no solo salvó vidas en el mar. También se dice que Nicolás tenía el poder de devolver la vida a los muertos, de desafiar incluso el último suspiro, el último aliento. Una historia particularmente escalofriante cuenta de 3 niños que fueron asesinados y ocultados en un barril por un posadero malvado. Nicolás, con su sola presencia, con su fe inquebrantable, obró el milagro de devolverles la vida, sacándolos del barril como si despertaran de un sueño profundo. ¿Te estremece esta imagen de la muerte vencida, de la vida que resurge de entre las sombras, gracias a la intervención de un hombre santo? Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Fueron estos actos de bondad, estas historias de milagros y prodigios, los que comenzaron a cimentar su fama, a convertirlo en una figura venerada, a transformarlo en el San Nicolás que conocemos hoy? ¿Fue la necesidad humana de creer en lo extraordinario, de encontrar esperanza en medio de la adversidad, lo que elevó a Nicolás a este pedestal de santidad? O quizás, detrás de las leyendas, detrás de los milagros narrados y renarrados a lo largo de los siglos, se esconde una verdad más sencilla, pero no menos poderosa, la historia de un hombre que eligió la bondad como camino, la compasión como guía, y la generosidad como lenguaje universal. Un hombre que, con actos grandes y pequeños, demostró que la verdadera grandeza reside en el servicio a los demás, en la capacidad de aliviar el sufrimiento y sembrar la esperanza. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees en los milagros atribuidos a San Nicolás? ¿O ves en él, sobre todo, el ejemplo de un hombre extraordinariamente bueno,
cuya leyenda, adornada o no por prodigios, sigue inspirándonos a ser mejores, a buscar la bondad en nuestro propio corazón y a compartirla con el mundo? Quizás la verdadera magia de San Nicolás no reside tanto en los milagros que se le atribuyen, sino en el milagro que puede obrar en cada uno de nosotros, el milagro de la generosidad, el milagro de la compasión, el milagro del amor. En esta historia, te encuentras en la antigua Mira, una ciudad bañada por el sol del Mediterráneo, donde los ecos de la antigüedad aún resuenan entre las ruinas y las leyendas. Imagínate las calles bulliciosas, el aroma a especias y el murmullo constante de la vida portuaria. En medio de este vibrante escenario, un hombre, Nicolás, emerge de la multitud no como un comerciante más, ni como un político ambicioso, sino como pastor. Su nombramiento como obispo no fue un simple ascenso burocrático, no fue una decisión tomada a puerta cerrada en oscuros concilios. Fue, según cuentan, un clamor del pueblo, una voz unánime que resonó en las plazas y en las casas. Se dice que la elección divina se manifestó de forma casi palpable, un susurro que corrió entre la multitud, señalando a Nicolás como el elegido. ¿Te lo imaginas? Un hombre sencillo, quizás incluso reacio al poder, al que se le impone la responsabilidad de guiar a toda una comunidad. Pero, ¿qué significaba ser obispo en aquellos tiempos turbulentos? No era simplemente oficiar misas y recitar oraciones. Era ser el faro en la tormenta, el escudo contra la injusticia, la voz de los que no tenían voz. Nicolás asumió este rol con una determinación feroz, con una pasión que ardía en su interior. Su liderazgo no se basó en la imposición o el dogma vacío, sino en la cercanía y la empatía. Se dice que conocía a su rebaño por nombre, que visitaba los hogares más humildes, que escuchaba las penas y las alegrías de cada uno. ¿Puedes imaginar a un líder así hoy en día? Un hombre que se ensucia las manos, que se mezcla con el pueblo, que no se esconde tras la pompa y el protocolo. Pero no te equivoques, su humildad no era sinónimo de debilidad. Cuando la injusticia alzaba su fea cabeza, Nicolás se convertía en un león. No dudaba en enfrentarse a los poderosos, a los gobernadores corruptos, a los mercaderes sin escrúpulos que se aprovechaban de los débiles. Hay relatos, quizás adornados por el tiempo, pero que resuenan con una verdad profunda, de cómo Nicolás intervino para salvar a inocentes condenados a muerte, de cómo desafió a la autoridad imperial cuando consideraba que se desviaba del camino de la justicia. Se cuenta la historia de 3 doncellas, cuyo padre, sumido en la pobreza, pensaba venderlas a la prostitución para saldar sus deudas. Una decisión desesperada, un reflejo de una sociedad cruel y despiadada. Pero Nicolás, al enterarse de esta tragedia, actuó en secreto, lanzando bolsas de oro a través de la ventana de la casa, proporcionando la dote necesaria para salvar a las jóvenes de un destino terrible. ¿Fue una intervención divina? ¿Un acto de generosidad humana extrema? O quizás, algo más complejo, una forma de paternalismo bien intencionado que, aunque resolvió un problema inmediato, dejó intactas las estructuras de desigualdad que lo causaron. Piensa en ello por un momento. ¿Es siempre la caridad individual la solución a los problemas sistémicos? ¿O a veces, incluso los actos más nobles pueden perpetuar, sin querer, las mismas injusticias que pretenden combatir? Es una pregunta incómoda, que nos obliga a mirar más allá de la superficie de las buenas acciones, a cuestionar las motivaciones y las consecuencias, a largo plazo, de nuestras intervenciones. El liderazgo de Nicolás como obispo trascendió lo puramente religioso. Se convirtió en un símbolo de resistencia, en un defensor del pueblo llano frente a la opresión. Su figura se elevó por encima de las disputas teológicas y las intrigas palaciegas, para encarnar un ideal de justicia y compasión que resonaba en el corazón de la gente. Su fama se extendió como la pólvora, alimentada por los relatos de sus milagros y su valentía. La gente lo veía no solo como un obispo, sino como un protector, un intercesor ante lo divino, alguien capaz de obrar prodigios y de desafiar el orden establecido. Su culto comenzó a crecer, primero en Mira y luego más allá, impulsado por la necesidad humana de creer en la bondad, en la posibilidad de un mundo más justo, en la existencia de figuras que se atreven a luchar por los demás. Pero, ¿fue esta percepción completamente acertada? ¿O la leyenda de Nicolás se construyó sobre una base más compleja, más ambigua?
¿No es acaso la santidad, a menudo, una construcción social, una idealización de figuras humanas, con todas sus contradicciones y limitaciones? ¿Y cómo influyó esta percepción, esta imagen pública cuidadosamente construida, en la expansión de su culto? ¿Fue el amor genuino y la gratitud del pueblo, o fue también la necesidad de símbolos, de héroes, de figuras a las que aferrarse en tiempos inciertos? La historia de Nicolás como obispo de Mira es un espejo que nos refleja nuestras propias contradicciones, nuestra necesidad de creer en lo extraordinario, nuestra tendencia a idealizar a aquellos que admiramos. Es una historia que nos invita a mirar más allá de la leyenda dorada, a cuestionar las narrativas establecidas y a buscar la verdad, a menudo más compleja y matizada, detrás de los mitos y las veneraciones populares. Imagínate por un momento las primeras décadas del cristianismo, un tiempo convulso, vibrante, donde la fe se forjaba en el fuego de la controversia. No era un camino fácil seguir a Cristo en aquellos días. Las persecuciones eran una amenaza constante, pero incluso dentro de la propia comunidad cristiana, surgían debates que amenazaban con fracturarla. Uno de esos debates, quizás el más trascendental, estalló en torno a la figura misma de Jesús. ¿Quién era realmente Jesús de Nazaret? ¿Un hombre excepcional, un profeta iluminado, o algo más? Un sacerdote llamado Arrio, de la ciudad de Alejandría, comenzó a predicar una idea que resonó con fuerza en algunos oídos, pero que para otros era una auténtica herejía. Arrio decía que Jesús, el Hijo de Dios, no era eterno como el Padre, sino que había sido creado por él. En otras palabras, para Arrio, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Esto, que hoy puede parecer una sutileza teológica, en aquel entonces era dinamita pura. Si Jesús era una criatura, aunque la más excelsa, ¿cómo podía ser Dios? ¿Cómo podía ser el Salvador del mundo? Esta idea de Arrio, conocida como arrianismo, se extendió rápidamente, como un incendio en un campo seco. Obispos, sacerdotes y fieles se dividieron apasionadamente. La unidad de la Iglesia, tan joven y vulnerable, pendía de un hilo. Era necesario tomar una decisión, zanjar la cuestión de una vez por todas. Y así, el emperador Constantino, buscando la paz religiosa en su vasto imperio, convocó a todos los obispos del mundo cristiano a un gran concilio en la ciudad de Nicea, en el año 325. Imagínate ahora a esos obispos, hombres venerables, cansados por los viajes, pero llenos de fervor, llegando a Nicea desde todos los rincones del Imperio Romano. Entre ellos, un obispo de Mira, en la actual Turquía, un hombre ya conocido por su bondad y generosidad, un hombre llamado Nicolás. Quizás lo conoces mejor por otro nombre, San Nicolás, el origen de Santa Claus. Hasta ese momento, cegaramente asociabas a San Nicolás con regalos, con niños, con una figura amable y paternal. Pero en Nicea, te vas a encontrar con un Nicolás diferente, un Nicolás que no solo era bueno, sino también valiente, un defensor acérrimo de la fe. En este concilio, Nicolás no estaba repartiendo juguetes, estaba luchando por lo que creía que era la verdad fundamental del cristianismo, la divinidad plena de Jesucristo. Cuando Arrio presentó sus ideas ante el concilio, defendiéndolas con elocuencia y astucia, Nicolás se levantó, no con palabras suaves y conciliadoras, sino con una pasión ardiente. Él no podía tolerar que se pusiera en duda la divinidad de su Señor. Para Nicolás, Jesús no era una criatura, ni un ser inferior a Dios Padre. Jesús era Dios mismo, Dios verdadero de Dios verdadero, como se proclamaría solemnemente en el credo de Nicea. Nicolás se enfrentó a Arrio con vehemencia, rebatiendo sus argumentos, defendiendo la doctrina apostólica con toda su fuerza. Su voz resonó en la sala del concilio, llena de convicción y fervor. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, incluso polémica. Existe una anécdota, posiblemente apócrifa, es decir, no confirmada históricamente, pero que ha perdurado en la tradición popular, que cuenta que, en un momento de máxima exasperación ante la obstinación de Arrio, San Nicolás, movido por la indignación santa, le propinó una bofetada en pleno concilio. Imagínate la escena. El debate teológico más importante del momento, obispos de todo el mundo reunidos, el emperador Constantino presente, y de repente, un obispo, conocido por su caridad, reaccionando con tal violencia.
Es una imagen chocante, contradictoria con la idea que quizás tenías de San Nicolás. Algunos dicen que esta anécdota es solo una leyenda piadosa, una forma de enfatizar la firmeza de Nicolás contra la herejía. Otros, sin embargo, ven en ella una expresión de la pasión que animaba a los padres de Nicea, su intransigencia ante lo que consideraban un ataque frontal a la esencia misma del cristianismo. Sea cierta o no la bofetada, lo que sí es incuestionable es la postura firme e inquebrantable de San Nicolás en Nicea. Él fue uno de los defensores más vehementes de la doctrina que finalmente se impuso, la consustancialidad del Hijo con el Padre, es decir, que Jesús es de la misma sustancia divina que Dios Padre. Esta doctrina, plasmada en el credo niceno, se convirtió en la piedra angular de la fe cristiana, la base sobre la que se construiría toda la teología posterior. Y ahora te pregunto, ¿cambia esta historia tu perspectiva sobre San Nicolás? ¿Añade su papel como defensor de la fe un nuevo matiz a su figura, más allá de la bondad y la generosidad que ya conocías? Quizás empieces a ver que la bondad de San Nicolás no era una simple sentimentalidad, sino que estaba profundamente arraigada en su fe, en su convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Su defensa de la fe en Nicea no fue un acto aislado, sino una manifestación más de su amor a Dios y a la verdad. Un amor que lo llevó a ser generoso con los necesitados, pero también a ser intransigente con aquellos que, en su opinión, distorsionaban la imagen de Cristo. Así que, la próxima vez que pienses en San Nicolás, recuerda no solo al hombre bondadoso que trae regalos, sino también al obispo valiente que defendió la fe en Nicea, al defensor apasionado de la divinidad de Cristo. Porque en la historia de San Nicolás, la bondad y la firmeza, la caridad y la defensa de la verdad, no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda, dos expresiones de un mismo corazón que amaba a Dios sobre todas las cosas. En esta historia, llegamos al final terrenal de Nicolás, pero solo para presenciar el verdadero comienzo de su leyenda. Imagina el momento exacto, ese último aliento en Mira. No como un final, sino como una puerta que se abre. La muerte, para un hombre como él, no era un punto final, sino una transformación. Piensa en la gente de Mira, en sus rostros enlutados. No lloraban solo a un obispo, lloraban a un amigo, a un protector, a un faro en la oscuridad. Pero incluso en medio del dolor, algo diferente comenzaba a surgir, una sensación palpable de que este no era un hombre común. Se contaban historias, susurros al principio, luego voces más fuertes, sobre milagros en vida, bondades incontables, una conexión con lo divino que iba más allá de lo humano. Y entonces, casi de inmediato, la veneración. No fue algo orquestado, no fue una campaña de marketing religiosa. Nació espontáneamente, del corazón del pueblo. Su tumba, en Mira, se convirtió en un imán. Gentes de pueblos cercanos, luego de regiones lejanas, empezaron a llegar. ¿Qué buscaban? Quizás consuelo, quizás un milagro propio, quizás solo estar cerca de lo que ya sentían como algo sagrado. Esa tumba, piensa en ella. No era un mausoleo grandioso, al principio, seguramente algo sencillo. Pero la fe, la necesidad humana de creer, la transformó. Las piedras comenzaron a ser tocadas, besadas, ungidas con aceite. Las oraciones susurradas se multiplicaron, resonando en ese espacio. Mira, una ciudad más en el mapa del Imperio Bizantino, se convirtió en un destino. Peregrinos, personas como tú y como yo, pero de hace siglos, emprendiendo viajes largos y peligrosos, impulsados por la esperanza, por la fe en este hombre muerto. Y la historia no se detuvo en Mira. Como un fuego imparable, la veneración se extendió. Piensa en las rutas comerciales de la época, los barcos navegando por el Mediterráneo, llevando mercancías y también historias. Los marineros, que Nicolás había protegido tantas veces en vida, seguro que fueron algunos de los primeros en llevar su nombre a otros puertos. Piensa en los misioneros, aventurándose en tierras lejanas, llevando la palabra de Cristo y, con ella, las historias del obispo de Mira. En cuestión de décadas, no siglos, décadas, el culto a San Nicolás ya se había extendido por todo el mundo cristiano. Desde las iglesias de Constantinopla hasta las aldeas más remotas de Europa, su nombre resonaba.
Se construyeron iglesias en su honor, se pintaron iconos con su imagen, se contaron y recontaron sus milagros, cada vez más elaborados, cada vez más asombrosos. Y aquí te pregunto, directamente a ti, que estás escuchando. ¿Qué hizo que la veneración a San Nicolás se extendiera tan rápidamente, tan profundamente? ¿Fue solo la bondad de sus actos en vida? ¿Fue la necesidad de un santo cercano, un protector tangible en un mundo incierto? ¿O fue algo más, algo que quizás no nos atrevemos a nombrar en voz alta? Porque piensa por un momento. Santos ha habido muchos. Hombres y mujeres de fe, de sacrificio, de milagros incluso. Pero pocos, muy pocos, han alcanzado esta omnipresencia cultural, esta resonancia que trasciende la religión y llega hasta el corazón mismo de la cultura popular. ¿Por qué Nicolás? ¿Fue la historia de los sacos de oro lanzados por la ventana, tan sencilla, tan humana, tan fácil de comprender y de repetir? ¿Fue la imagen del obispo generoso, protector de los niños, tan poderosa y universal? ¿O fue, quizás, algo más oscuro, algo más complejo, algo que se esconde tras la fachada de la bondad y la inocencia? Porque, seamos honestos, la historia de San Nicolás, como todas las grandes historias, está llena de contradicciones, de zonas grises, de interpretaciones múltiples. ¿Realmente existió tal como nos lo cuentan? ¿O es una construcción, un mito cuidadosamente elaborado a lo largo de los siglos, para satisfacer una necesidad profunda, quizás incluso una carencia, en el alma humana? Piensa en la rapidez con la que la figura histórica se difuminó, dando paso al icono. El obispo de Mira, el hombre de carne y hueso, desapareció tras la leyenda del santo taumaturgo, el protector infalible, el dador secreto de regalos. ¿Es esta transformación un acto de fe genuina, una elevación espiritual? ¿O es, quizás, una forma sutil de apropiación cultural, una manera de moldear la figura de Nicolás a nuestras propias necesidades, a nuestros propios deseos, incluso a nuestras propias fantasías? La veneración a San Nicolás, tan extendida, tan arraigada, es un fenómeno fascinante, inquietante incluso. Nos habla de nuestra necesidad de creer, de nuestra búsqueda de lo sagrado, pero también, quizás, de nuestra capacidad para construir mitos, para idealizar figuras, para transformar la historia en algo que se ajusta mejor a nuestras propias narrativas. Y mientras reflexionas sobre todo esto, sobre la tumba en Mira, sobre los peregrinos, sobre la expansión meteórica de su culto, pregúntate de nuevo, ¿qué hay realmente detrás de la leyenda de San Nicolás? ¿Qué es lo que resuena tan profundamente en nosotros, generación tras generación, que hace que su nombre siga vivo, que su imagen siga presente, que su historia siga siendo contada y recontada, una y otra vez? La respuesta, quizás, esté más cerca de ti de lo que imaginas. En esta historia, vas a viajar por un camino inesperado, un sendero que serpentea desde la profunda devoción religiosa hasta el brillo deslumbrante del comercio moderno. Prepárate para desentrañar la metamorfosis de un santo venerado, San Nicolás, en el personaje que hoy conoces tan bien, Santa Claus. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo un obispo del siglo IV, conocido por su generosidad y fe, se transformó en un hombre corpulento vestido de rojo, que viaja en un trineo tirado por renos y reparte regalos a niños de todo el mundo? La historia es fascinante y, a veces, incluso un poco incómoda. Todo comenzó con Nicolás de Mira, un hombre real, un obispo que vivió en lo que hoy es Turquía. Su leyenda creció tras su muerte, alimentada por relatos de milagros y actos de bondad. Se convirtió en San Nicolás, un santo muy popular, especialmente en Europa. Su día, el 6 de diciembre, era una fecha señalada, un momento para celebrar la generosidad y la caridad, con festividades religiosas y, sí, también con regalos, aunque muy diferentes a los que conoces ahora. Piensa en la Edad Media, en las frías iglesias llenas de fe y esperanza. San Nicolás era un faro en la oscuridad, un símbolo de la bondad divina en un mundo a menudo cruel. Pero las historias viajan, cambian, se adaptan. Como una semilla llevada por el viento, la figura de San Nicolás cruzó fronteras, llegando a diferentes rincones de Europa. En Holanda, San Nicolás se convirtió en Sinterklaas. Aquí ya empiezas a ver los primeros cambios.
Sinterklaas no llega en silencio y de noche, sino que arriba en barco desde España, acompañado de su controvertido ayudante, Zwarte Piet, un personaje que hoy en día genera un intenso debate por sus connotaciones raciales. Observa cómo la tradición ya se está separando de sus raíces puramente religiosas, adoptando elementos folclóricos y locales. Las festividades de Sinterklaas en Holanda, con sus desfiles y canciones, te ofrecen una ventana a esta fase de transformación. Luego, el viaje continúa, cruzando el Atlántico hacia un nuevo continente, América. Los inmigrantes holandeses llevaron consigo a Sinterklaas a la joven Nueva Ámsterdam, que más tarde se convertiría en Nueva York. Pero América era un crisol cultural, un lugar donde las tradiciones se mezclaban y se reinventaban. Aquí, la semilla de Sinterklaas encontró un terreno fértil para un cambio radical. Fue en el siglo XIX cuando la metamorfosis se aceleró. La literatura jugó un papel crucial. ¿Recuerdas el poema Una visita de San Nicolás, también conocido como La noche antes de Navidad? Clement Clark Moore, un profesor estadounidense, lo escribió, y en él, la imagen de San Nicolás comienza a tomar la forma que reconoces hoy. Un hombre alegre y regordete, que ya no es un obispo solemne, sino un duende mágico que viaja en un trineo volador tirado por 8 renos. ¿Ves cómo la figura religiosa se está diluyendo, reemplazada por elementos fantásticos y folclóricos? Pero la literatura sola no es suficiente para explicar la transformación completa. Entra en juego otro factor poderoso, la cultura estadounidense, con su creciente espíritu comercial y su fascinación por lo secular. El siglo XIX fue una época de industrialización, de crecimiento económico, y también de un incipiente consumismo. ¿Empiezas a ver la conexión? Santa Claus, el personaje literario, se convirtió en una herramienta de marketing, en un símbolo de la Navidad comercial. Las tiendas departamentales lo adoptaron, los anuncios lo utilizaron, y Santa Claus se convirtió en el rostro de la temporada navideña, una temporada cada vez más centrada en el consumo. La imagen de Santa Claus se estandarizó aún más gracias a ilustradores como Haddon Sundblom, quien en la década de 1931, creó la icónica imagen de Santa Claus para una famosa marca de refrescos. Un Santa Claus rojo, sonriente, paternal y, sobre todo, listo para consumir. ¿Te das cuenta de la ironía? Un santo asociado a la caridad y la generosidad, transformado en un ícono del consumo masivo. Y aquí llegamos a la pregunta central, la pregunta incómoda que quizás te has estado haciendo desde el principio. ¿Cómo y por qué la figura religiosa de San Nicolás evolucionó hasta convertirse en este personaje secular y comercial que es Santa Claus? La respuesta es compleja, un entramado de factores culturales, sociales y económicos. La tradición oral y las leyendas siempre son fluidas, se adaptan a los tiempos y a los lugares. La llegada a América, un país nuevo y en construcción, permitió una reinvención sin las ataduras de siglos de tradición europea. La influencia de la literatura y el arte popular ayudaron a moldear una nueva imagen, más cercana al imaginario colectivo americano. Y, sobre todo, el auge del capitalismo y la cultura del consumo encontraron en Santa Claus el vehículo perfecto para impulsar las ventas navideñas. Pero, ¿no te parece que algo se perdió en esta transformación? La figura de San Nicolás, con su mensaje de fe, caridad y servicio a los demás, quedó relegada a un segundo plano, eclipsada por la figura de Santa Claus, el repartidor de regalos, el símbolo del consumo. ¿Es esta evolución algo positivo, o hemos sacrificado algo valioso en el altar del comercio? Piensa en los niños de hoy en día. ¿Qué saben de San Nicolás? Para la mayoría, Santa Claus es un personaje mágico, sí, pero también inseparablemente ligado a la compra de regalos, a la presión consumista de la Navidad. ¿Hemos convertido una festividad religiosa en una simple excusa para el consumo desenfrenado? ¿Hemos transformado un símbolo de la fe en un mero instrumento de marketing? Esta historia, la transformación de San Nicolás a Santa Claus, es un reflejo de nuestra propia cultura, de nuestros valores, de nuestras prioridades. Te invita a reflexionar sobre lo que hemos ganado y lo que hemos perdido en este proceso. Te desafía a mirar más allá del brillo de las luces navideñas y a cuestionar el verdadero significado de estas fiestas. Porque, en última instancia, la historia de Santa Claus es también tu historia, la historia de cómo hemos llegado a celebrar la Navidad tal como lo hacemos hoy.
En esta historia, te invito a mirar más allá del brillo dorado de la Navidad, más allá del papel de regalo y las luces parpadeantes. Te propongo desentrañar un misterio que se esconde tras la barba blanca y el traje rojo, un enigma que resuena en el eco hueco del consumismo desenfrenado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el abismo que separa al alegre Santa Claus de los centros comerciales del hombre que le dio origen, San Nicolás? Es fácil dejarse llevar por la corriente, por la marea imparable de anuncios que nos inundan desde octubre, prometiendo felicidad en cada compra, en cada objeto brillante que se acumula en nuestras casas. Pero, ¿y si te dijera que este Santa Claus sonriente y gordito, símbolo indiscutible de la Navidad moderna, es solo una pálida sombra, una caricatura descafeinada de una figura mucho más profunda y compleja? Piensa por un momento en la ironía. San Nicolás, un obispo del siglo IV conocido por su increíble generosidad, por regalar sus bienes a los necesitados, se ha transformado en el rostro amable de una industria que nos incita a desear sin medida, a consumir sin pensar. ¿No te parece una burla cruel? ¿Una tergiversación grotesca de un legado construido sobre la compasión y la caridad? Mientras los villancicos suenan sin cesar en bucle y los escaparates se visten de fiesta, San Nicolás, el verdadero, el hombre de carne y hueso que caminó por la tierra, permanece olvidado, relegado a un segundo plano. Su historia, la historia de un hombre que dedicó su vida a ayudar a los demás, se diluye entre el estruendo de las cajas registradoras y el frenesí de las compras navideñas. Pero no todo está perdido. Si te atreves a rascar la superficie brillante del consumismo navideño, descubrirás que la llama de San Nicolás sigue viva, aunque escondida, en rincones inesperados. En muchas confesiones cristianas, desde la ortodoxa hasta la católica, San Nicolás no es solo un personaje folclórico, sino un santo venerado, un intercesor poderoso ante lo divino. Se le invoca en busca de protección, de guía, de consuelo. Su imagen preside iglesias y hogares, recordándonos que la fe y la generosidad no son reliquias del pasado, sino faros que aún pueden iluminar nuestro camino. Quizás te preguntes qué relevancia puede tener un santo del siglo IV en tu vida cotidiana, en este siglo XXI donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las preocupaciones parecen ser tan diferentes. Pero detente un instante y reflexiona. ¿No sientes un vacío, una sensación de insatisfacción persistente, a pesar de tenerlo aparentemente todo? ¿No te has preguntado alguna vez si hay algo más allá de la acumulación de bienes materiales, más allá de la carrera frenética por poseer siempre más? San Nicolás nos ofrece una respuesta que desafía los pilares mismos de nuestra sociedad de consumo. Su vida nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en euros o dólares, sino en la capacidad de amar y servir a los demás. Su ejemplo nos interpela directamente: ¿qué estás haciendo tú con tu tiempo, con tus recursos, con tu vida? ¿Estás contribuyendo a un mundo más justo y solidario, o te dejas arrastrar por la corriente egoísta del individualismo y la indiferencia? Sé que estas preguntas pueden resultar incómodas, incluso perturbadoras. Es más fácil dejarse llevar por la inercia, seguir la corriente marcada por la publicidad y las modas pasajeras. Es más sencillo cerrar los ojos ante la desigualdad que nos rodea, fingir que el sufrimiento ajeno no nos concierne. Pero en lo más profundo de tu ser, ¿no anhelas algo más significativo, algo que trascienda la fugacidad de los placeres materiales? La figura de San Nicolás nos confronta con una verdad incómoda: hemos permitido que un símbolo de generosidad y amor se convierta en un instrumento de marketing, en una excusa para el consumismo desenfrenado. Hemos secuestrado la Navidad, vaciándola de su significado original, convirtiéndola en una fiesta superficial y comercial. Pero, ¿está todo perdido? ¿Es posible rescatar el verdadero espíritu de San Nicolás en este mundo dominado por el Black Friday y las compras online compulsivas? ¿Podemos desprendernos de la imagen edulcorada de Santa Claus y reconectar con el mensaje radical de generosidad y solidaridad que nos legó el obispo de Mira? La respuesta, quizás te sorprenda, depende de ti. No hay fórmulas mágicas, ni recetas infalibles. Pero sí hay un camino que comienza con la toma de conciencia, con la voluntad de mirar más allá de las apariencias, de cuestionar las narrativas dominantes. Te invito a reflexionar sobre tus propias acciones, sobre tus propios valores. ¿Qué tipo de legado quieres dejar en este mundo?
¿Quieres ser parte de la solución o prefieres seguir alimentando el problema? La elección es tuya. Y quizás, solo quizás, redescubriendo el verdadero espíritu de San Nicolás, podamos empezar a construir un mundo un poco más humano, un poco más justo, un poco más parecido al sueño que anidaba en el corazón de aquel obispo generoso del siglo IV. Un mundo donde la Navidad no sea solo una fecha en el calendario comercial, sino una oportunidad para celebrar la generosidad, la compasión y el amor al prójimo, valores que, a pesar de todo, siguen resonando con fuerza en el alma humana. Has llegado al final de esta historia, a la culminación de un viaje que quizás te haya removido, te haya hecho cuestionar lo que creías saber, o simplemente te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre una figura tan familiar y a la vez tan desconocida. Hemos recorrido juntos los caminos de un hombre real, un hombre de carne y hueso llamado Nicolás, que vivió en un tiempo y lugar concretos, lejos de la fantasía y la nieve perpetua del Polo Norte. Hemos desenterrado las raíces de Papá Noel, despojándolo de los ropajes de la invención comercial y cultural, para encontrar al obispo de Mira, al defensor de los inocentes, al dador silencioso, al hombre que prefirió la acción a la palabra hueca. Recordemos por un momento las ideas principales que han resonado a lo largo de este video. Hemos visto cómo Nicolás, impulsado por una fe profunda y una empatía genuina, dedicó su vida a ayudar a los necesitados, convirtiéndose en un símbolo de generosidad mucho antes de que se inventara la Navidad que conocemos. Te hemos mostrado cómo la historia de San Nicolás, con sus milagros y actos de bondad, viajó a través de los siglos, transformándose y adaptándose a diferentes culturas, hasta llegar a convertirse en el personaje mágico que hoy conocemos como Santa Claus. Hemos desvelado cómo la tradición oral, las leyendas y la astucia del marketing se unieron para crear una figura que, aunque distorsionada, aún conserva un eco del espíritu original de Nicolás. Pero, ¿por qué es tan importante conocer la historia real de San Nicolás? ¿Por qué dedicar tiempo a desempolvar un relato antiguo en medio del bullicio consumista de la Navidad moderna? Porque al hacerlo, no solo entendemos el origen de Papá Noel, sino que redescubrimos el verdadero significado de la Navidad, un significado que se ha ido perdiendo entre luces parpadeantes y regalos materiales. Conocer a San Nicolás es comprender que la Navidad no es una fiesta inventada por grandes almacenes, ni una excusa para el consumismo desenfrenado. Es recordar que en su origen, la Navidad es una celebración de la esperanza, del nacimiento, de la luz en medio de la oscuridad, y que esa luz se manifiesta en la generosidad, en la solidaridad, en el amor al prójimo. San Nicolás no regalaba juguetes caros ni aparatos electrónicos de última generación. Él daba lo que realmente importaba, ayuda a quienes lo necesitaban, protección a los vulnerables, esperanza a los desesperados. Sus regalos eran actos de justicia, de compasión, de humanidad. ¿No crees que en nuestra sociedad actual, tan obsesionada con lo material y lo superficial, necesitamos urgentemente recuperar ese espíritu original? Te invito a reflexionar. Cuando veas a Papá Noel en un centro comercial, cuando escuches villancicos que hablan de renos voladores y chimeneas mágicas, piensa por un momento en el hombre que inspiró esa figura. Piensa en Nicolás de Mira, en su valentía, en su fe, en su inquebrantable compromiso con los demás. ¿No te parece irónico que la figura de San Nicolás, un obispo cristiano que dedicó su vida a los pobres y marginados, se haya convertido en un símbolo del consumismo navideño? ¿No es paradójico que su mensaje de generosidad desinteresada se haya transformado en una carrera frenética por comprar el regalo más caro y espectacular? Quizás, al conocer la verdadera historia de San Nicolás, podamos empezar a cambiar nuestra forma de vivir la Navidad. Tal vez podamos dejar de lado la obsesión por lo material y centrarnos en lo que realmente importa, las relaciones humanas, la empatía, la solidaridad, la ayuda mutua. Te animo a que esta Navidad, más allá de los regalos y las fiestas, busques un momento de silencio para reflexionar sobre el ejemplo de San Nicolás. Pregúntate cómo puedes aplicar su espíritu de generosidad y solidaridad en tu propia vida, no solo en Navidad, sino durante todo el año. ¿Podríamos convertirnos todos un poco en San Nicolás? ¿Podríamos buscar formas de ayudar a quienes nos rodean, de ser más compasivos, de dar sin esperar nada a cambio? No se trata de convertirnos en santos perfectos, sino de dar pequeños pasos, de realizar actos de bondad cotidianos, de recordar que la verdadera magia de la Navidad reside en la conexión humana,
en el amor y la generosidad que compartimos. Quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Cómo puede la historia de un santo del siglo IV influir en mi vida moderna y agitada? La respuesta es simple. La historia de San Nicolás es un recordatorio poderoso de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia en el mundo. No necesitas ser un obispo ni realizar milagros para ser generoso y solidario. Puedes empezar por pequeños gestos, ayudar a un vecino, donar tiempo a una causa que te importa, escuchar a alguien que necesita ser escuchado, ofrecer una palabra de aliento a quien se siente desanimado. La verdadera herencia de San Nicolás no está en los regalos materiales que recibimos en Navidad, sino en la inspiración que nos ofrece para ser mejores personas, para construir un mundo más justo y compasivo. Su historia es una llamada a la acción, una invitación a redescubrir el verdadero significado de la Navidad y a vivirlo de una manera más auténtica y significativa. Así que, en estas fechas tan especiales, te propongo un reto: intenta redescubrir al verdadero Papá Noel, al San Nicolás que se esconde detrás de la barba blanca y el traje rojo. Deja que su ejemplo te inspire a vivir una Navidad más generosa, más solidaria, más humana. Y quién sabe, quizás al hacerlo, descubras que la verdadera magia de la Navidad ya estaba dentro de ti, esperando ser despertada. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo historias fascinantes de santos y personajes históricos, suscríbete a nuestro canal, Vidas Santas, comparte este video con tus amigos y déjanos un comentario diciéndonos qué te ha parecido la historia de San Nicolás. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire y te haga reflexionar.